Estado del arte, cuarto componente del proceso investigativo. El estado del arte es un tipo de investigación documental acerca de la forma en que diferentes investigadores han analizado o tratado un tema o un problema específico. Es decir, es la búsqueda, la lectura y el análisis de la bibliografía encontrada sobre un tema que se quiere investigar. En lo práctico, se analiza o se ha planteado que es una forma para lograr identificar el conocimiento que se tiene o la evidencia que se tiene sobre un problema definido o establecido. Por ese motivo, el estado del arte le sirve al investigador como referencia para asumir una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno de un problema específico, y de esa forma evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho o se ha planteado. Además, permite identificar los errores que se han cometido y que podrían superarse con el nuevo proceso investigativo. Por esto, y para concluir, esto explicaría qué consideraciones se deben tener como producto finalizado en relación a la contribución científica que una investigación puede generar frente a un problema o una hipótesis de investigación, y de esta forma poder aportarle a ese estado del arte en donde encontramos potenciales vacíos. En lo práctico, el estado del arte se puede definir como una investigación documental. Esta es un estudio del conocimiento acumulado dentro de un área específica, que tiene como propósito darnos un sentido documental del análisis e interpretación que se tiene de los procesos investigativos previos, con el fin de revisar en forma detallada y cuidadosa cómo estos pueden contribuir a la identificación de vacíos en un tema específico. Un estado del arte representa la primera actividad de carácter investigativo y formativo, mediante el cual el investigador se puede preguntar qué se ha dicho y qué no, cómo se ha dicho, a quién se le ha dicho y qué falta por decir. Esto da un preámbulo del dinamismo y la lógica que se tiene en el tema para plantear a partir de este una descripción, explicación o interpretación de estos fenómenos y así definir desde lo teórico cuál sería el alcance de la investigación. Además, es importante contemplar como una estrategia que facilite el desarrollo de competencias de investigación mediante una actualización de ese conocimiento. En ese sentido, es supremamente importante la formación crítica para poder enfrentar ese conocimiento disciplinar, temático y metodológico. Por lo tanto, un estado del arte consiste en inventariar y sistematizar la producción de un conocimiento específico. Este ejercicio no puede quedar reducido solamente a hacer un listado de conocimientos. Es muy importante extraer ideas que nos permitan entender desde el ejercicio investigativo cuál es la reflexión profunda sobre una tendencia o un comportamiento de un área o un problema de interés. Por eso es clave comprender que existen unos interrogantes mínimos que se necesitan para poder abordar adecuadamente un estado del arte. ¿Qué campos de indagación se han definido y reconocido como directamente relacionados con el tema de investigación? ¿Qué conceptos se evidencian como esenciales en los documentos seleccionados para construir el estado del arte? ¿Y qué contenidos tópicos o dimensiones se han definido como prioritarios para lograr ese propósito? ¿Cuándo se realiza, por lo tanto, un estado del arte? Cuando se quiere fortalecer el conocimiento de un problema específico. Esto se puede también definir como una pregunta investigativa, la cual busca conceptualizar, por lo tanto, información, obviamente con algunos límites, definiendo unos parámetros de análisis y sistematización frente al tema que se está investigando. ¿Para qué nos sirve el estado del arte? Para no repetir temas de investigación,
para definir las metodologías del proceso investigativo y para tomar unas conclusiones frente al problema que estamos interesados en investigar. ¿Cómo minimizar la posibilidad de repetir temas de investigación? Mediante una revisión bibliográfica, la cual nos debe permitir detectar si ya lo investigado está adecuadamente explorado o si realmente existe algún vacío que valga la pena abordar a partir del proceso investigativo. También identificar los problemas que se han tenido en otros procesos y de esa forma poder hacer una mejor planeación y organización del proceso investigativo. Y obviamente nos permite concluir si lo que se ha investigado, cómo y a través de qué metodologías y cuáles son los resultados potenciales que se han tenido para de esa forma tener una línea de base con la cual podemos comparar nuestros resultados. Aquí también aprovecho para contextualizar algunas características que ya hemos tocado pero que son importantes puntualizar. El estado del arte no es una lista de textos con resúmenes cortos de cada uno de ellos, no es un resumen de un artículo. No se debe copiar directamente fragmentos de textos consultados, por el contrario, lo que se pretende con el estado del arte es hacer un análisis crítico e interpretativo de los mismos. Más allá de una lista de referencias, lo que se busca es tener una idea clara de los alcances y resultados de esos procesos de investigación para a partir de eso establecer unos parámetros que me permitan definir cuáles son en alguna forma los esquemas o textos que yo voy a utilizar como referentes frente a mi proceso de investigación. Los objetivos del estado del arte son varios. Uno es identificar la información relevante desde el punto de vista teórico y disciplinar de un problema de interés, conocer las tendencias actuales de ese problema y qué perspectivas metodológicas se han utilizado para poderlo abordar, describir el desarrollo del tema desde el punto de vista de su disciplina y de su conocimiento. Obviamente ampliar el conocimiento con el fin de aportar una mayor argumentación a la justificación y a ese planteamiento problema propuesto en la investigación y ir identificando unos elementos comunes que a futuro nos van a servir para poder generar red de investigación o la participación de otros actores en el proceso investigativo. También podemos plantear dentro de los objetivos de estudiar la evolución del problema, posiblemente generar nuevas interpretaciones y posturas críticas en torno al tema. Eso nos va a permitir determinar y comparar los diversos enfoques que se ha tocado el tema y establecer nuevas posturas frente a estos. Eh, Identificar subtemas pertinentes, eso en alguna medida nos puede ayudar a plantear los objetivos específicos o revisarlos en alguna medida o generar procesos investigativos futuros. Nos ayuda a organizar de una mejor forma el abordaje teórico de un problema. Al tener muchísima más profundidad y mayor evidencia, pues va a ser mucho más sencillo. Y la identificación de vacíos en la literatura, que creo que es un punto importantísimo para la perspectiva a ese proceso investigativo que se va a desarrollar. Entonces, ¿cómo podríamos resumir lo que hemos visto hasta este punto? Entonces, el estado del arte es una investigación documental y tiene como objetivo recuperar y trascender el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio específico. El estado del arte es una posibilidad o una estrategia que nos permite comprender críticamente un conocimiento de un fenómeno o un problema con el fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones relacionadas con este y nos permite adoptar una nueva perspectiva teórica a partir de esa revisión, análisis crítico e interpretación de esos documentos que ya existen relacionados con el problema de interés. ¿Cuál es la fundamentación, los principios de una construcción de un estado del arte? Fundamentalmente alcanzar un conocimiento crítico acerca del nivel de comprensión que se tiene de un problema específico. Esto con el fin de poder presentar hipótesis interpretativas normalmente sobre la forma como podemos generar una interdisciplinariedad de ese proceso de investigación y obviamente sin dejar de lado ese marco teórico que hemos pues, planteado. Una hipótesis interpretativa lo que
pretende básicamente es generar un resultado de una acción cooperativa que nos permita en alguna otra forma generar un proceso o un planteamiento mucho más explicativo en relación a las posibles variaciones que existen sobre ese concepto de evidencia que se tiene de ese problema. Por ese motivo uno podría definirlo como el producto cuya suerte interpretativa da forma al mecanismo que produce ese evento o genera las alternativas de que se presente ese evento, y obviamente tiene unos principios fundamentales que son claves para tener en cuenta. Es decir, uno debe pensar en que existe una finalidad. Esa finalidad es hallar una estructura que le dé una unidad, una coherencia a ese estado del arte. Es el respeto y la ética frente al manejo de los datos, es decir, la fidelidad de la información. Es lograr una unidad dentro de la diversidad de los documentos analizados, es decir, lograr hacer una integración y alcanzar un resultado final que nos permita tener una mejor visión desde lo teórico de ese problema. Por lo tanto, es como el componente de comprensión. Siempre hay que pensar que existen dos principios que orientan la construcción del estado del arte, es decir, debe haber una finalidad, una coherencia, una fidelidad, una integración y una comprensión. Es importante cuando se está trabajando en el estado del arte tener en cuenta que el desarrollo de los objetivos que se pretenden con este es elaborar una mayor comprensión sobre las explicaciones o interpretaciones teóricas que se tienen frente a un problema. Esa diagramación o esa recreación de esos conocimientos existentes de ese tema nos debe permitir fortalecer la comprensión de ese interés que tenemos y en alguna medida debe contribuir con la motivación que nos debe favorecer para establecer los vacíos de conocimiento que nuestro proyecto de investigación va a cubrir. Obviamente es supremamente importante tener un alcance en el estado del arte, tal vez un punto clave aquí. Pueden surgir muchas preguntas relacionadas con ese proceso investigativo. Mm, Obviamente esos límites pueden presentarse cuando se está trabajando en la construcción del Estado. Se está relacionando un tiempo, un espacio, unas dificultades de información, la necesidad de establecer el qué, los cuántos, los cómo, de qué manera, qué parámetros voy a utilizar, cómo lo voy a hacer, porque las preguntas tienen que responderse, es decir, al final, qué tanto se ha investigado, quiénes han investigado, qué vacíos existen, qué logros se ha conseguido, desde qué dimensiones o qué aspectos faltan por abordar. Son todas esas interrogantes que van a hacer que el estado del arte realmente sea provechoso o fructífero para el proceso que estamos haciendo de investigación, obviamente. Entendiendo que una investigación es un proceso compuesto por varias actividades que buscan definir el qué se va a hacer, el cómo hacerlo, y el que me pretende definir con validez cómo llegar a un producto final, obviamente puede proponer muchas estrategias metodológicas para poderlo lograr o fases de desarrollo del proceso. En ese contexto es importante aclarar que a partir de esas fases se debe generar un cronograma o una secuencialidad de actividades que de acuerdo al investigador, obviamente sus habilidades va a poder organizar de una forma práctica. Eh, Normalmente la forma más práctica o sencilla de abordar un estado del arte sería a través de 5 etapas, que sería la preparatoria, la descriptiva, la constructiva, la interpretativa y la extensión. Cada una de ellas tiene un propósito, un alcance. La preparatoria básicamente lo que busca hacer es fijar unas reglas del juego. La descriptiva lo que pretende es, a partir de las lecturas que se desarrollen, definir los límites que se van a tener desde el punto de vista de los diseños y las poblaciones que vamos a abordar. La constructiva lo que busca identificar es qué problemas se han tenido y qué limitaciones hay hasta este momento de esa literatura y evidencia que existe y cómo poderlas enfrentar.
interpretativa pues se va a centrar fundamentalmente en lograr entender toda esa información y plantearnos nuestras hipótesis de trabajo, y la extensión lo que busca es mejorar ese conocimiento y pues generar obviamente posiblemente una publicación o un fenómeno de divulgación o de comunicación científica que ayude a fortalecer lo que estamos haciendo. Entonces, si somos muy aplicados en cumplir con esas etapas y esas fases, tenemos que entender entonces que lo siguiente es ese componente heurístico que lo que busca es descubrir, encontrar e indagar en documentos o fuentes, que pueden ser primarias, secundarias o terciarias, la información suficiente y necesaria para poder establecer un proceso investigativo para poder hacer una resolución de los problemas en diferentes ámbitos, con el fin de describir procedimientos con algún grado de rigurosidad que nos permita resolver ese cuestionamiento o propósito que tenemos de resolver. Lo que uno espera es que esa suma de procedimientos, como puede ser la preparación, la exploración, la descripción, la formulación, la recolección, la síntesis, la selección de la información, nos permita lograr demostrar una aseveración que realmente no se debería poder rechazar para poder calificar una hipótesis provisional, plantearnos un modelo epistemológico y plantearnos con eso obviamente un posible escenario de investigación. Ya después de eso pasaríamos al componente hermenéutico, en donde básicamente es la capacidad para explicar, traducir e interpretar y explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el que acontece. Ese ejercicio de interpretar busca determinar la expresión y la representación de ese pensamiento, y obviamente lo que finalmente busca es reflexionar desde lo conceptual sobre la estructura y las condiciones que se tienen de ese conocimiento para poder identificar una existencia real y efectiva de los alcances que se pueden tener en la investigación. Obviamente eso parte de un modelo teórico y práctico, el cual al final tiene que tener unos elementos mínimos que me permitan generar esa comprensión e interpretación, y obviamente poder divulgarlo a través de un proceso de conocimiento científico. ¿Cómo se hace un estado del arte? Básicamente hacer una selección de la bibliografía y construir un marco de referencia bibliográfica. Hacer una selección de la bibliografía pues, se puede dividir en establecer un primer cuadro de referencias como muy general, y establecer unos criterios de organización de la información seleccionada por el impacto, la profundidad y el enfoque de cada uno de los estudios. Para lograr esto, lo que se pretende hacer es hacer una contextualización, la cual busca que el planteamiento del problema esté adecuadamente soportado, una clasificación que lo que busca determinar son los parámetros que se deben tener para poder sistematizar la información mediante la clase de documentos que vamos a utilizar, sus objetivos, su cronología, los potenciales resultados y conclusiones que se obtuvieron del mismo, una categorización que me permita jerarquizar y hacer una generación de información mucho más organizada, que me permita ir identificando esos como agregación de conocimientos, y de esa forma poder organizar ese proceso hermenéutico que previamente les expliqué. Y obviamente eso se puede dividir en elementos internos y externos, en donde básicamente yo voy aprovechando ese conocimiento para poder fortalecer mi proceso investigativo. Entonces, la planeación de la búsqueda puede partir de unos elementos generales: iniciación, selección, exploración, formulación, recolección y presentación. La iniciación puede ser la identificación y la selección del área del tema, establecer un lenguaje mínimo básico para poder abordar ese tema central que tenemos de interés. Desde la selección, precisamente ya tengo identificado el tema, por lo tanto debo identificar esos elementos teóricos y básicos que debo tener en cuenta. Desde la exploración es hacer una lectura analítica y comprensiva del problema para precisar la necesidad de información que se requiere. Obviamente vendrá una formulación, que sería la generación de ideas base o indicadores a partir de la información encontrada. Vendría ya obviamente una recolección de la información que nos permitiría, por ejemplo, compilar la información que se conciba en una forma adecuada,
Si se quiere utilizar fichas bibliográficas o hacer una tabla resumen, cualquiera de los dos métodos es adecuado. Eso depende mucho de las personas. La ficha es una herramienta muy práctica porque se tiene ya un derrotero, se tiene unas fuentes de información muy bien organizadas. Es un poco más lento el proceso, pero puede ser mucho más consistente. Sin embargo, hoy en día se puede utilizar tablas, resúmenes tipo metodologías como revisión sistemática que pueden ayudar a hacer una muy buena compilación de la información. Viene después todo el componente ya de formulación o interpretación de la información. Eso ya es el componente hermenéutico, en donde yo ya recolecté, ya tengo la información lista y obviamente vendría el componente de interpretación y de construcción teórica. Yo lo que me imagino para ustedes es que van a comprender que allí es donde van a resumir toda esa información, voy a analizarla, voy a hacer en algún momento la identificación de alguna ampliación de algún tema que necesite, pero al final tiene que cerrar el estado del arte con el marco teórico que ustedes ya elaboraron y al final poder publicar esto es supremamente interesante porque puede condensar una muy buena información como soporte para la hipótesis que ustedes han planteado en su proceso de investigación. ¿Cómo podríamos resumir todo lo que hemos visto hasta acá? Entonces, pues en este mapa lo que quise plantearles es que existe unos elementos mínimos, seleccionar el tema específico, identificar descriptores de búsqueda, buscar investigaciones sobre el tema, seleccionar información disponible, hacer la lectura y la descripción breve de lo que leyeron. Desde el punto de vista práctico, seleccionar el tema específico siempre va a partir del problema de investigación, el objeto de estudio, el campo de acción. Los descriptores, eso va a depender muchísimo de la forma como ustedes tengan los conceptos definidos y cómo en alguna forma lleven el proceso investigativo hacia un tema o un enfoque. Buscar la investigación siempre va a partir de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Cómo la va a tener disponible y cómo la va a elaborar esos procesos a través de una base de datos y seguramente algunos van a utilizar estrategias o herramientas como Mendeley y Sotero para organizar toda esa información, una lectura crítica de la información hecha y obviamente al final tener muchísimo cuidado con la redacción y tratar de minimizar el plagio relacionado con el tema.